Listo. Bueno, ¿me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Bueno, listo. Mm, listo, perfecto. Eh, nada, entonces como para seguir un poco con el hilo como de esa construcción de el mural, yo les traigo hoy como unas diapositivas, como una explicación que gira en torno a la composición en las artes plásticas y visuales. No sé si eso ya lo han visto con Orlando, como las maneras de ubicarnos o de, pues sí, componer, como de poner los elementos en la obra, pues que vayamos a hacer. Bueno, omitan ahí el taller de serigrafía, porque, bueno, yo estoy encargado de un taller mm, de otro taller, pues que no es específicamente este, sino yo dicto un taller relacionado pues con la serigrafía o con el arte de el grabado. Y bueno, esto es una presentación pues que tenía preparada para este taller, ¿vale? Ya enviamos una foto de uno para que lo veas, ok, listo. Entonces nada, pues hoy lo que veremos básicamente es como reglas básicas para la composición. ¿Listo? Composición pues que se usa no solo en las artes plásticas, sino pues en las artes visuales también. Bueno, ¿saben entonces qué son las artes plásticas o las artes visuales? ¿O han escuchado alguna vez este tipo de términos? Hoy por hoy se usan bastante, ¿no? Pero ¿las han escuchado? ¿O saben algo acerca de ellas? Bueno, les voy a explicar entonces así de rápido, como para no quedarme ahí en silencio. Bueno, hoy por hoy se habla bastante como de las artes plásticas y visuales, como en un mismo concepto, por así decirlo. Pero, pues estos son como conceptos relativamente nuevos, por así decirlo, porque anteriormente no existían ambos conceptos, sino existían simplemente las artes visuales. En ese caso, las artes visuales pues comprendían absolutamente todas las artes que implican como la pintura o el dibujo. En ese tiempo estoy hablando antes del siglo XIX, porque fue justo en el siglo XIX que los artistas de la época empezaron como a utilizar ciertos elementos que no se usaban en épocas pues anteriores. Ciertos elementos, estoy hablando de que lo normativo o lo común era pintar al óleo o al temple o un fresco y que se pintase sobre lienzos o sobre paredes, ¿no? Independientemente pues de la técnica pues que se esté usando, ¿no? Um, entonces, en el siglo XIX, los artistas pues, de la época empezaron a introducir elementos distintos a estos a sus cuadros. Entonces, estamos hablando de que empezaron a pintar sobre yesos,
sobre madera, sobre, bueno, un sinfín de elementos que no se contemplaban anteriormente y que pues evidentemente estos elementos intervenidos pues no eran considerados arte. Cuando usaban, digamos, por ejemplo, óleo para pintar en los cuadros, se dedicaban a pintar solo con óleo y no mezclaban, digamos, el óleo con otras técnicas como, no sé, el carboncillo, el vinilo, bueno, qué sé yo, diferentes técnicas. Esto no lo pensaban ni por el chiras, por lo que les digo, o sea, ya el hecho de meterle otra cosa al óleo ya es como decir, esto no es una pieza de arte, ¿listo? Entonces los artistas de la época empezaron a decir como, no, yo quiero empezar a meterle otras cosas, entonces empezaron a meterles papel, empezaron a, bueno, a meter otros elementos en las pinturas y en las piezas pues que componían y pues esto como que generó un cambio de pensamiento en las artes y se empezó entonces a acuñar a partir del siglo XX el término artes plásticas. Lo plástico hace referencia como a esa capacidad de modificar la materia, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que no solo se dedican a pintar, sino que una pintura puede ser tridimensional, no solo pegado a la pared, puede estar ubicada en cualquier otro lado. Una obra de arte puede ser un inodoro o, bueno, diferentes elementos más. ¿Listo? Entonces esa es como la diferenciación y el uso de los conceptos. ¿Por qué empiezo hablando de esto? Porque básicamente lo que estamos nosotros haciendo hoy en día, pues la cuestión también de que ustedes quieran pintar un mural, pues se debe como a esta rama de las artes, ¿no? A las plásticas y a las visuales. Entonces, como les decía la sesión pasada, es importante perdón, que conozcamos también de dónde es que aparecen como todos estos conceptos o de dónde es que viene todo esto que nosotros pues queremos pues trabajar, ¿no? No obstante, pues las artes plásticas y las artes visuales, en resumidas cuentas, son básicamente un lenguaje, ¿no? Es un sistema de comunicación que pues se basa en la utilización de la imagen como un medio de expresión, ¿no? Es básicamente lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Usar imágenes para expresar algo. ¿En dónde? En una pared que tenemos disponible en nuestro lugar de residencia o no sé, dónde están ubicadas ustedes. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente un lenguaje. ¿Listo? Las artes plásticas y las artes visuales son eso, un lenguaje. Bueno, ahí lo pongo, ¿no? Como sistema de comunicación que se basa en la utilización de la imagen como medio de expresión. Eso es así como muy a grandes rasgos, por así decirlo. Bueno, entonces, en cuanto a la composición en las artes plásticas, ¿qué es esto de componer? Pues se trata como de la distribución armónica, digámoslo así, de los diferentes elementos que hacen parte de una obra o que en su conjunto pues expresan o dicen algo, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces es básicamente el componer es situar diferentes elementos en una pieza, en un lugar, en un plano y de tal manera que estos me narre a mí una historia o me comunique algo, ¿vale? Estos elementos que pueden estar ubicados en las piezas pues gráficas, en el mural o en la obra, en la pintura, en lo que quieran hacer, se dividen en dos tipos. Unos son los estructurales y otros son los subjetivos. Entonces, en los estructurales, pues encontramos lo básico, ¿no? Lo visual, digámoslo así. Lo que vendría siendo el punto, la línea, el color, la forma, bueno, en fin, todo lo que observamos, pues, en la composición, ¿vale? Como muy generalizado, digámoslo así. Mientras que lo subjetivo viene siendo ya como, yo aquí siempre pongo como un ejemplo y es como esos álbumes musicales que
lo que hacen es que todo junto es una unidad, ¿no? O sea, todos los elementos que estamos observando, si los unimos, pues hacen una unidad. Entonces, en este caso del álbum musical, si nos fijamos, un CD trae muchas canciones, pero puede que todas estas canciones sean sumamente diferentes, como que cada una habla de un tema específico y todas estas ya unidas lo que me conforman es un álbum musical, ¿sí? Entonces todas esas unidades, toda esa variedad lo que hace es conformarme un elemento pues en conjunto, ¿no? Una sola unidad, digámoslo así. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Hasta ahí es claro, creo yo. Cualquier cosa me escriben ahí al chat, ¿vale? Yo estoy ahí pendiente. Bueno, decimos entonces que el juego de estos elementos nos permite generar como diferentes efectos, podríamos decirlo. En este sentido, podemos generar, jugando, siempre jugando con los elementos, podemos generar movimiento y ritmo. Entonces, en el movimiento, si yo tengo este punto y empiezo a generar otros puntos alrededor, de una manera pensada, digámoslo así, puedo generar cierto movimiento, ¿verdad? Digamos que los puntos que estamos observando en pantalla, si estuvieran así solitos, pues es un punto quieto. Pero ahora que los vemos así, de una u otra forma sentimos como esa sensación de que el punto se mueve o de que toda esa unidad, todo ese conjunto de puntos están siguiendo como un camino, o por lo menos están generando como un camino por donde observar, por así decirlo, ¿vale? En cuanto al ritmo, si yo tengo este punto y empiezo a crear otra serie de puntos en diferentes como distancias, digámoslo así, genero ritmo, como velocidad, por así decirlo. Veámoslo, por ejemplo, en este caso. ¿Cuál es más lenta y cuál es más rápido, digámoslo así? ¿Qué me genera más velocidad y qué me genera menos velocidad en este caso? ¿Cuál podría decir yo que es los puntos que se mueven con más velocidad? ¿Sí tienen como escribirme? Bueno. Bueno, entonces en este caso, los que se mueven con mayor velocidad, es decir, los que tienen más ritmo, son los que están situados a la derecha. Es decir, estos de acá me generan una sensación de que tienen más velocidad que estos puntos de la izquierda. Al estar más separados, se siente como si fuesen un poco más desviados, más lentos, ¿ok? No desviados, sino lentos, ¿vale? Una velocidad media serían pues los que están aquí en el medio de color como amarillo, y los que van mucho más rápido son los que están en la parte derecha. No sé si entiendan más o menos como ese concepto de ritmo. Ya vimos el de movimiento, que es básicamente este, en el que yo sitúo de diferentes maneras unos puntos o unos elementos, porque no necesariamente tienen que ser puntos, pueden ser estrellas, nubes, fresas, bueno, lo que ustedes quieran pues poner o si situar, pues dibujar, igual funciona de la misma manera. Si yo pongo fresas así separaditas y siguiendo como un orden, voy a generar como una especie de movimiento, ¿vale? Igual no quiere decir que solo tenga que poner fresas. Yo ya puse una fresa, entonces lo demás tienen que ser fresas.
No, pueden poner una fresa, una estrella, una manzana, una naranja, en fin. Pero desde que se estén como continuando ese caminito, van a generar esa sensación de movimiento, ¿vale? En cuanto al ritmo, entonces, les repito, el ritmo es como esa sensación de velocidad, podríamos decirlo. No quiere decir que la velocidad sea rápida, puede ser lenta, puede ser media o puede ser rápida, ¿no? En este caso, entonces, decimos que entre más separado esté, se produce como esa sensación de lentitud, por así decirlo, como una velocidad no tan acelerada. Y cuando ya están muy cerca, los puntos pues generan como esa sensación de que son muy rápido, de que es muy rápido el movimiento, ¿vale? Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, del movimiento, si yo pusiese estos puntos un poco más juntos, pues se vería primero una línea más consolidada, digámoslo así, como que se empezaría a ver una línea, literalmente como si yo dibujara solo una línea y no una sucesión de puntos, sino simplemente una línea. Y segundo, se vería como esos puntos moviéndose demasiado rápidos en una dirección o siguiendo un camino, ¿vale? En este caso, pues puede decirse que es un movimiento lento, no muy acelerado. Bueno, el equilibrio. El equilibrio básicamente es um, el organizar dichos elementos de una manera armónica, como que estén compensados, ¿sí? Como que si yo sitúo mucho hacia la derecha los elementos, pues va a estar como cargado todo hacia la derecha, ¿no? Entonces va a generar como una sensación de peso hacia un lado, ¿sí? Como cuando, no sé, el Transmilenio va lleno en el último vagón y los vagones de adelante van desocupados, se nota uno que está afuera del Transmilenio, ve como ese último vagón se hunde, ¿no? Entonces hay como un peso. Entonces el equilibrio estaría más como ubicándonos en los diferentes vagones, ¿no? La misma cantidad de personas que estaban en ese vagón, ubicándonos en 3 vagones diferentes, ahí habría un equilibrio. Y el Transmilenio no iría, digamos, como sobrecargado hacia un lado. Lo mismo sucede en la composición pues, que nosotros queramos hacer. Si situamos todo hacia un lado, vamos a sentir que nuestra figura, nuestra composición va a estar como tirada mucho hacia un lado, ¿no? Entonces como que la visual, el espectador, se va a fijar siempre en ese espacio, ¿no? Siempre va a estar ahí y lo demás pues de pronto va a perder interés, por así decirlo, como fuerza. Lo más común que se usa pues eh, para generar como ese equilibrio es la simetría a partir de ejes. Como que tengo yo mi figura, mi plano. En este caso pues el plano es el lugar en el que ustedes van a pintar, supongo pues que es una pared. Esa pared vendría siendo mi plano. Sería, no sé, supongo yo que es rectangular. La pared no sé si sea de pronto cuadrada o triangular, no sé, de pronto tiene alguna otra forma. Este plano lo voy a dividir, como les decía, por ejemplo, en la sesión pasada, en el ejercicio del cadáver exquisito, yo partía o sí, descomponía la hoja en 3 partes iguales, pues porque somos 3 personas las que habitamos acá en la casa, pero las partía de maneras equitativas, ¿no? Como lo vemos en la imagen, por ejemplo, todas las figuras están compuestas, están, bueno, sí, divididas en partes iguales. Esto no importa, digamos, la forma que tenga ese plano, están divididas en partes iguales. ¿Listo? Con este tipo de guías lo que hago yo es ubicar como los elementos principales, digámoslo así, los voy ubicando como en esas zonas, en esas divisiones.
¿Para qué? Para que exista ese equilibrio del que venimos hablando, ¿no? O sea, para que el Transmilenio no se me vaya hacia un lado, ¿vale? La proporción. Esto es algo complejo, pero se ve en absolutamente toda la naturaleza. O sea, hablamos de que la naturaleza de una u otra forma es perfecta, precisamente por estas teorías de las que vamos a hablar ahorita. Dice que es proporcional porque tienen, digamos, el equilibrio del que estábamos hablando ahorita. Esto quiere decir que es proporcional porque están como igualadas sus partes, por así decirlo. Como les digo, bueno, existen diferentes reglas para generar este tipo de proporciones, pero ya son como muy matemáticas, por así decirlo, y nosotros pues no nos vamos a concentrar tanto en este tipo de cosas, ya sería para otro tipo de trabajos, ¿no? Como ya más precisos. Ahorita nos interesa pues un poco más la libertad. No sé si han escuchado hablar, por ejemplo, de el número de oro o se me olvidó el nombre ahora, la proporción áurea. Esta proporción áurea es la que les digo que se encuentra en absolutamente toda la naturaleza y es como vemos aquí en esta pintura llamada la Venus. Como el artista, digamos, usa esa proporción áurea, ¿no? Que es la división de un rectángulo en partes iguales y como cada que divido este rectángulo en la misma manera, se van generando como otros rectángulos de manera infinita. Es decir, que puedo seguir partiendo y partiendo y partiendo y partiendo y partiendo y partiendo y partiendo el mismo rectángulo en las partes iguales y nunca se va a acabar como esa división, por así decirlo. Siempre me va a generar como el mismo rectángulo siempre y lo que va a hacer es como una secuencia infinita. Esto genera como esa proporción, ¿no? Y esa sensación de como de armonía en la obra. Entonces muchos artistas también utilizan este tipo de composiciones. Esto que estamos viendo, digamos, esas líneas azules en la obra, no quiere decir que estén en la obra, ¿no? Simplemente las tracé para mostrarles cómo está pues compuesto. Lo que no quiere decir que el artista no haya dibujado esas líneas antes de pintar, ¿sí? Quiere decir que posiblemente el artista cogió su lienzo, de hecho no es un lienzo sino un mural, y posiblemente empezó a trazar líneas basándose pues en la proporción áurea, la figura que les digo, que seguramente hemos visto todos alguna vez. De hecho, si nos hemos fijado en rosas, en los mismos, ¿cómo se llaman estas? Las mismas margaritas, tienen como esta composición, ¿no? Los girasoles tienen estas composiciones perfectas, solo habría que observarlas. Entonces también la invitación es que salgan a la naturaleza y observen, ¿no? Como si tienen un espacio verde por ahí, que observen cómo está compuesta la naturaleza y se van a dar cuenta que muchas de las flores y demás que encontramos por ahí tienen como composiciones muy simétricas, ¿listo? Que generan pues como ese equilibrio del que les estaba hablando ahorita. Siguiendo entonces con la obra de Botticelli, que es el autor pues del cuadro, del fresco, puede que haya dibujado este tipo de figuras antes de empezar a dibujar las figuras, ¿no? Los personajes. Quiere decir que entonces primero trazó las líneas, que es pues lo recomendable. Yo cuando hago un dibujo por lo general también intento como hacer diferentes líneas para saber dónde ubicar los elementos.
y posteriormente de que dibujó sus líneas, empezó a ubicar los personajes. ¿Cómo? Pues siguiendo las líneas guías de esta proporción áurea. Eso lo que permite es que la composición, el cuadro en sí, la pintura completa, nos genere como una sensación agradable a la vista, ¿vale? Entonces, fíjense aquí en la muchacha, por ejemplo, como es que la línea que está trazando es la que va de lado a lado, básicamente, que podría decirse que genera como una especie de semicírculo, que no es tan circular, pero si yo quisiera hacer el círculo lo podría hacer, la mitad del círculo lo podría hacer, pero entonces fíjense como la muchacha, como este personaje de aquí de la derecha, sigue como esa línea, ¿no? Como su composición corporal, por así decirlo, sigue como la misma línea, como que tiene esa, como esa, ahora el término indicado, llamémosle postura, como que tiene esa postura pues paralela a la línea. Y en la parte izquierda vemos como los dos personajes también están ubicados de cierta manera, ¿no? De hecho, podríamos decir que estos dos personajes aquí ubicados, esta partecita aquí, este cuadrado, este rectángulo más pequeño, compone los dos personajes, ¿no? Ahí están muy bien ubicados. De hecho, el segundo personaje, como el que está encima del ángel, como el querubín, desaparece, ¿no? Como que está oculto, pues, por el primer plano del primer personaje. Entonces, como que simplemente hace parte de el primer cuadro, pues, que él dibujó, ¿no? Fácilmente cualquier otro, pues, si no hubiese hecho las líneas, hubiese puesto como dos sujetos al lado y ya. Seguramente no sería tan llamativa la imagen, ¿no? Entonces, básicamente con esto de la proporción hablamos como de esa relación de las partes, ¿no? Como pues con el todo. Entonces, como todo genera esa misma unidad de la que les venía hablando, ¿vale? Por ejemplo, en esta composición, bueno, estoy hablando de que existen entonces como reglas, por así decirlo, como esta que es la de la proporción áurea, pero no quiere decir que sea la única manera de componer, ¿verdad? Entonces hay sujetos, hay artistas y demás que usan, por ejemplo, composiciones triangulares. El triángulo también funciona mucho para referirnos a cierta como presencia podríamos decirlo, estratos, sin ser como despectivos, por así decirlo. Estratos me refiero como a posiciones, ¿sí? En la cual pues el que esté más arriba es como el primordial, ¿no? Entonces justo vemos aquí en esta composición como el personaje de Jesús es el que está arriba, pues porque es el que se quiere resaltar, ¿no? De hecho, se usa pues esta composición triangular que no precisamente la están formando todos los personajes, sino más bien como el vacío que genera la multitud de personas, ¿no? Lo que les decía ahorita. Si existiera, digamos, como digamos que esta composición estuviera toda la zona de abajo, de la mitad para abajo, llena de personajes, sin dejar este espacio, podríamos decir que hay como una igualdad, ¿no? En cuanto a la composición, ¿no? Como que todo el espacio así lleno de personas, pero se genera lo que les decía del equilibrio,
¿Por qué? Porque hay dos grupos de personas tirados hacia la derecha y dos grupos de personas tirados hacia la izquierda, dejando un espacio en el centro vacío, ¿vale? Entonces, como que se genera ese equilibrio. No sé si lo estén notando. Y ese mismo equilibrio, ese espacio que genera pues ese equilibrio de la derecha, de los pesos tirados hacia la derecha y hacia la izquierda, nos permiten concentrarnos bastante en la pieza, en la figura principal, que viene siendo pues el personaje de Jesús, ¿no? Fíjense entonces que lo primero que el artista hace es crear un triángulo, ¿no? Ya eso lo observamos y posteriormente lo que hace entonces es dividir, o quizás lo primero que hace es dividir por la mitad para ahí sí sacar el triángulo, ¿no? Entonces divide primero por la mitad de manera vertical y posteriormente saca el triángulo. El edificio que se ve en la parte del fondo, como en el último plano, está igualmente dividido o construido con un triángulo y con un rectángulo que efectivamente están divididos también por la mitad. Quiere decir que todo es bastante simétrico. Entonces, fíjense cómo unas simples líneas pueden generar como cierta simetría, como cierta sensación agradable a la vista. Si no se hicieran como este tipo de composiciones previas, como de bocetos, puede que las composiciones que nosotros hagamos sean bastante complicadas como de ver, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez que están observando alguna pintura o, no sé, alguna foto y está tan saturada de elementos que como que les fastidia verla, ¿no? Entonces, seguramente lo que nosotros queremos con nuestro mural no es que la gente se aburra de verla, sino que más bien le llame la atención y se queden un buen rato observando, ¿no? Cómo está compuesta, qué es lo que tiene, qué me quiere decir, en fin. Entonces, para esto lo mejor es hacer como primero un boceto, como con diferentes líneas que pues me ayuden a generar como cierta simetría, ¿no? En la composición. Bueno, esta composición. En la fotografía se usa bastante una regla que se llama la regla de los tercios y que aquí podemos observar también. La regla de los tercios me dice que debería de dividir mi plano. Vuelvo otra vez al concepto de plano, que el plano es, como les decía ahorita, como el lugar donde yo voy a componer pues mi pieza gráfica. ¿Listo? Como si tengo una cartulina, pues ese es mi plano. Que si tengo un muro, pues el plano es el muro. Bueno, puede que tenga la cartulina, pero yo no quiero trabajar toda la cartulina, sino que le hice una margen alrededor de 3 centímetros a cada lado. Entonces el plano es ese rectángulo que me queda de la margen. ¿Listo? El plano es básicamente el lugar en el que yo voy a trabajar. ¿Listo? Como la superficie. Entonces, la regla dice que divida en 3 partes verticales y 3 partes horizontales el plano. ¿Listo? 3 partes iguales, 3 horizontales y 3 verticales. Y justo esos 4 puntos que se me forman, aquí hay un punto, aquí hay otro punto, aquí otro y por último otro punto aquí. La regla dice que yo debería de situar las cosas más importantes o las más notorias en esos puntos. ¿Listo? En la fotografía. Aquí vemos que él está usando la composición, ese tipo de composición de la regla de los tercios para generar 3 divisiones perfectas, digámoslo así, en la composición, ¿no? Y poder situar de manera simétrica a sus personajes.
Entonces, después de haber compuesto, digamos, como esa regla de los tercios, empieza a dividir también como en triángulos, ¿no? Triángulos que le permiten, pues, la misma composición generar. Y el personaje del medio que forma ese triángulo perfecto también está dividido como por la mitad, ¿no? Para hacer aún más simétrica esa composición. Entonces, fíjense cómo se genera pues efectivamente el triángulo y cómo aquí se ve las piernas del señor también generando como un triángulo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, genera como más bien un rombo, ¿no? Entonces, asimismo, pues se van como generando ciertas, como ciertas armonías en la pintura. Bueno, otra cosa importante es que la cuestión de los elementos no solo son como lo fundamental en las composiciones, ¿no? Puede que yo tenga una composición súper interesante hablando de los elementos pues ubicados, pero el color que yo estoy manejando es re feo, por así decirlo. Entonces puede que yo tenga mi composición re bien hecha, pero si no supe manejar los colores, pues la composición va a fallar también, solo por el hecho de los colores. Entonces los colores también tienen que pensarlos bien, por así decirlo, para que la composición cuando la estén haciendo y la hayan hecho bien bonita, pues no les arruine la misma composición, ¿verdad? Este cuadro se llama, bueno, se llama Las Meninas, pero se me olvidó el nombre del autor, Velázquez. Velázquez es el sujeto que vemos aquí, um, que pues es el pintor. De hecho, como creen que él pintó esta obra. Por lo general, en esta época, esto es siglo XIX, los sujetos lo que hacían era pintar pues con modelo, ¿no? Es decir, que yo, no sé, necesito pintar a un señor sentado comiéndose una manzana, entonces yo lo que hago es decirle a mi papá que venga y se siente aquí al lado mío y le doy una manzana para que él como que simule que se la está comiendo y yo pueda pintarlo. Eso es lo que muestra, digamos, también la escena. Velázquez era un español que retrataba mucho como a la corte, ¿no? Como a la realeza, por así decirlo. Y lo que estamos viendo pues es una escena bastante pues propia de la corte. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creen que él hizo para pintar esta escena? ¿De qué elementos pues se valió? Porque fíjense que lo estamos viendo a él también, ¿no? Entonces, ¿cómo hizo él para pintarse también? Y verlo hasta absolutamente todos en el cuadro. Un elemento, solo usó un elemento para la composición, pues, ¿qué creen que fue? No, ni idea. Bueno, nada, lo que tenía Velázquez enfrente suyo era un espejo. Entonces, por eso estamos observando la parte trasera del lienzo que, fíjense lo grande que es. Quiere decir que esto que estamos viendo acá, este cuadro, esta pintura, era lo que estaba pintando justo él aquí en este pedazo, ¿no? En este lienzo. Es decir, que es algo bastante curioso porque la pintura que estamos viendo es la pintura que el mismo pintor que está ahí estaba pintando ahí en ese mismo cuadro. ¿No? Es bastante curioso. Referente a este cuadro hay bastantes cosas interesantes, pero ahorita pues nada, nos estamos basando como en su composición, ¿no? Entonces fíjense que
Aquí se genera como una especie de composición mucho más compleja. Ya usa, digamos, la misma proporción áurea que, que vimos anteriormente. Si se dan cuenta, aquí está pues el rectángulo y como esa espiral que se va formando infinita en esa proporción. Pero no contento con esto, pues también genera como ciertas diagonales y ciertas líneas verticales para marcar la posición de cada personaje, ¿no? Una composición bastante interesante y mucho más compleja. Bueno, como les decía, entonces la composición no solo se usa en la pintura, sino que también la vemos en la fotografía o en el mismo cine, ¿no? Las películas, absolutamente todas las películas tienen, y bueno, iba a decir que las novelas, pero nah, las novelas no. Las novelas no creo que les importe mucho la composición de los planos. Las series, sí, evidentemente las series ya son como un producto más cinematográfico, podríamos decirlo, ¿no? Ya van a otro nivel. Las novelas son como simples. Pero digamos que en estas producciones audiovisuales, por así decirlo, y no centrarme entonces solo como en las películas o en el cine, en estas producciones audiovisuales entonces también se genera o se pegan bastante de este tipo de composiciones, ¿no? Entonces fíjense aquí en esta composición, no sé si han visto esta película, se llama Kill Bill, de el director Quentin Tarantino. En esta composición vemos que la pantalla, digamos, el recuadro que nos muestra la película es rectangular, ¿no? Y este rectángulo lo estamos dividiendo en tres partes iguales que me ayudan a mí a componer la imagen en la parte de abajo. Entonces, fíjense cómo estos tres sujetos están alineados básicamente con la primera línea. En la segunda, entonces, estamos observando cómo va la espada y ya con esas dos lineecitas ya genero visualmente una atracción y como una armonía bastante interesante en la escena, ¿no? Entonces esto ya hace que el espectador pues se concentre mucho más en las escenas, ¿no? Entonces una película que nosotros veamos y que nos llame mucho la atención seguramente es porque tiene una composición pues bastante interesante, ¿no? Tanto el color como la composición en general, ¿no? Como la manera en que se ubican los elementos. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Habían visto esta película? Kill Bill. No. ¿No tienen preguntas o no habían visto la película? Bueno, bueno, esto también es una película. Una película que se llama El Resplandor. Bueno, de pronto tampoco la han visto. Recomendadísima porque eh, sí, esa película es buena, sí. Recomendadísima entonces porque, bueno, para los que no la han visto, o bueno, para los que ya la vieron también, recomienda repetírsela, chévere. Sí, 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 sí. Miedo y suspenso, sí, realmente sí es muy buena. Pero a lo que voy es que esta película tiene una composición también muy interesante en absolutamente todas sus escenas. Como que todas están muy bien calibradas, como muy bien, sí, compuestas, son muy simétricas, como lo vemos, por ejemplo, en esta composición. Está sumamente
bien dividida por la mitad y todas las diagonales porque si nos paramos pues en la teoría, digámoslo así, del punto de fuga, vamos a ver que si nos paramos en una calle o por ejemplo, en este caso, un pasillo de un hotel, porque están en un hotel, todas las diagonales, todas las líneas que vamos a ver se van a formar en diagonal, señalándome un punto exacto, ¿no? Como que todas siempre, siempre, siempre se van a ir hacia un punto exacto, ¿listo? Como que van a converger en el mismo punto. Entonces, aquí vemos exactamente eso. Mm, Cómo entonces se me olvidó el nombre del director. Ahorita todo se me está olvidando, perdón. Eh, Vemos entonces cómo Kubrick, ya recordé, genera este tipo de composiciones, ¿no? Entonces divide perfectamente el plano por la mitad, tanto horizontal como verticalmente, ¿no? Fíjense que horizontalmente también está trazando pues esa horizontal y la está situando justo donde debería de ser, ¿no? Pues en toda la mitad. Y la mitad vertical también converge en la mitad, ¿no? Como que divide esa puerta del final en dos partes netamente iguales. Entonces, ahí están eh, como generando esa armonía en la composición. Esta película de pronto también ya la han visto, si ven Señal Colombia. Yo he visto todas las películas, o bueno, no todas, pero sí la mayoría. Bueno, puedo referirme a que he visto todas las películas que yo he visto de Estudios Gilby, que es la productora que hace estas animaciones, estas películas. Las he visto es por Señal Colombia. No sé qué onda, supongo yo que tendrán derechos para transmitirlas, pero son películas súper, súper lindas. Yo que soy estudiante de artes plásticas, amo mucho estas animaciones, bueno, la mayoría, hay unas que no me gustan tanto. Se llama mi amigo Totoro, pues ya les envío el link pues del nombre. No sé si tienen Netflix o algo así, la encuentran. En Netflix están todas las películas de estudios Gilby. Mi vecino Totoro se llama, a ver, les envío chin, 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 el, el tráiler. Mi vecino Totoro. Súper lindas. Y fíjense, o bueno, veámoslo aquí. Les voy entonces a compartir el, la pantalla, el link ya mismo, el video, más bien para que la veamos pues todos. Esperemos que esté en español. Mi vecino Totoro. ¿Listo? Ahí estamos viendo, sí. あなたは誰？今日はとてもすごいニュースがあるんです。メイがお化けのトトロに出会いました。私は自分も会えたらいいなと思っています。Bueno, pues ahí está el pequeño tráiler de la película. Espero la puedan observar. Mm,
Bueno, interesante, digamos, de esta película, o yo admiro bastante esta productora porque sus películas son hechas a mano. Es decir, que todos los, bueno, no sé si sepan, conozcan un poco de producción audiovisual, pero, por ejemplo, los videos no son más que fotografías puestas como en un orden pues específico y reproducidas pues en una velocidad bastante rápida, por así decirlo. Estamos hablando de que en un segundo, dependiendo también de la película, puede haber 24 fotografías, ¿sí? Por eso es que vemos como esa secuencia de imagen, ¿no? Como que ese movimiento. Lo que quiero decir es que esta película está hecha así, como que dibujan en láminas de acetato a los personajes, como generando todos los movimientos, y posteriormente lo que hacen es como digitalizar eso y darle velocidad pues a la visualización de las imágenes. Por eso es que a mí personalmente me gustan tanto, porque es un trabajo bastante pues riguroso, que está bien hecho, y como se dan cuenta, por ejemplo, en esta imagen, tiene conceptos básicos de composición que hacen que también sea muy interesante pues a la vista, que sea muy, sí, muy entretenida, como muy llamativa. Entonces uno no se cansa de ver este tipo de películas. Entonces si tienen la oportunidad de verlas, pues bien pueden hacerlo. Entonces aquí esta composición es aún más sencilla, muy similar como a la de Kill Bill, que está dividida en tres partes iguales, ¿no? En este caso pues son cuatro líneas horizontales, las que se están, tres líneas horizontales, las que se están generando, como partiendo pues el plano, pero uno de los sujetos ocupa, digamos, como todo el plano, todo el espacio pues vertical, pero el segundo sujeto es la mitad de este sujeto, ¿no? Entonces ya ahí hay simetría, ¿no? Dividiendo por mitades, partes iguales. Importante entonces que saber que las composiciones, absolutamente todas, generan un centro de interés, como un punto que específicamente llama mucho la atención. Mm, bueno, aquí lo pongo, es como el elemento central, ¿no? El que resalta, el que más se puede ver. Mm, Esto se puede dar con formas geométricas o desde la iluminación o el mismo contraste de color o contraste también de tamaños, de formas, de, bueno, un sinfín de cosas. Quiere decir que, por ejemplo, el contraste de formas. En el caso, digamos, de los punticos que estábamos viendo ahorita en las primeras diapositivas, si yo pongo mi pantalla llena de punticos y, no sé, en algún lugar cambio uno de esos puntos por una flor, esa flor inmediatamente va a como chocar, por así decirlo, como en la perspectiva, ¿no? Entonces, como que estoy viendo solo puntos, pero hay una flor allá, entonces, ¡pum! Allá va a llegar mi vista de una. O sea, es el centro de interés, el elemento que resalta, que llama bastante la atención. Todas las composiciones tienen esto, porque siempre hay un punto que uno, como autor de una obra, de un dibujo, de lo que sea, en el caso de ustedes de un mural, siempre hay algo principal que uno quiere que el espectador observe. ¿Listo? Entonces, como les digo, no solo sea por formas o no solo sea por color, mm, puede ser por muchas otras cosas, por ejemplo, tamaños. ¿Sí? Si tengo los mismos punticos así súper chiquiticos, pero hay un punto que es el doble de grande en esa misma pantalla llena de puntos, pues también va a ser que yo me vaya directico a ver ese punto grande y pues también me genere preguntas, por así decirlo, ¿no? Como, "Ush, en esta composición de solo puntos, porque este punto es el más grande, ¿qué tiene que ver o qué hace? Sí, entonces, bueno,
ese tipo de cosas tienen también que pensárselo ustedes cuando estén trabajando pues en su en la creación de su mural, ¿vale? Am, aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo. Acérquense ahí al computador para que me escriban, por favor. ¿Qué creen ustedes que es el punto central de esta composición, de este cuadro? ¿Cuál es? ¿En en dónde pueden estar como, sí, el autor qué fue lo que hizo pues para llevarnos a ese punto central? ¿Y cuál sería ese punto central? Ese elemento más importante, el que más llama la atención, a donde se irían todas las vistas. Voy a esperar a que me contesten. Bueno, no hay respuesta. O si hay, les doy otro momentico. No saben, se rinden. Estoy hablando solo, ¿me escuchan? Bueno, me voy a responder yo solo entonces. El punto central, puedo hablar despacito a ver si de pronto alcanzan a escribir. Bien. Ok. Decía entonces que todas las pinturas tienen un punto central, ¿no? Ya sea por color o por iluminación o por tamaño, bueno, lo que sea. Siempre hay algo que llama mucho más la atención o a donde se van las miradas siempre en la composición, ¿no? Entonces les preguntaba que en esta composición, en este cuadro, en esta pintura, ¿qué puede ser ese elemento que llama la atención? A donde se van las miradas, a dónde se van las miradas de ustedes según este cuadro, que es lo más importante, digámoslo así, sí, por así decirlo. Ahora sí, ¿me escucharon? Bueno, en esta composición entonces, el punto central, eso que ah, yo les llamo aquí elemento central, son las espadas. ¿Por qué son las espadas? El autor en este caso hace como una serie de maniobras, por así decirlo. Am, de hecho, cuando está trazando las líneas de la composición, hace todo lo posible para que las líneas nos guíen a esas espadas. Entonces aquí lo vemos mejor. Por ejemplo, entonces vemos, bueno, aquí estamos observando entonces como diferentes tipos de composición. De donde nacen las espadas es el brazo del señor, que el brazo de hecho nace de todo el centro de la composición. Fíjense entonces que está dividida en cuatro partes iguales la composición, y el brazo que tienen las espadas, que tienen sí, las espadas, nace justo de ese punto, ¿no? Los elementos, los personajes que están alrededor también conforman triángulos. Entonces ahí podríamos decir que hay ya dos tipos de composición diferentes, lo cual también es posible, ¿no? Veamos, sí, recordemos los ejercicios pasados
las pinturas que acabamos de ver, cómo los artistas dividían en diferentes partes iguales, y esas partes también las dividían en otras composiciones, digamos como en otras sí, maneras de componer, ¿no? Como en otras piezas geométricas, por así decirlo. Entonces aquí él está haciendo exactamente lo mismo, como que divide en cuatro partes, podríamos decir que en dos partes que son izquierda y derecha, y a la izquierda le hace como su propia composición y a la derecha le hace como otra composición, ¿verdad? Entonces genera como dos composiciones en una misma composición. Lo que les decía ahorita entonces de los elementos subjetivos, ¿no? Esto podría ser como ese álbum musical que tiene diferentes canciones, diferentes temas musicales, pero que todo junto hace una composición. ¿Listo? Y entonces fíjense cómo eh, toda esa serie de diagonales nos están llevando a un punto concreto que son las espadas. Entonces, el punto central de de esta composición, pues son las espadas. ¿Listo? Entonces, a donde se van siempre las miradas aquí en este caso, pues es a las espadas. Aquí, por ejemplo, esta pintura la hemos visto seguramente muchas veces, pues es una pintura de Miguel Ángel. Miguel Ángel, no recuerdo si es de Miguel Ángel, creo que sí. Espero no decirles mentiras, no me gusta mentir. Em, y en este caso, digamos que hablando del punto de atención, ese elemento en el que se concentra siempre la mirada, es justo aquí, este pequeño espacio que hay entre los dedos, ¿no? El dedo de lo que está representado como Dios y de Adán. Mm, Muchas teorías, bueno, existen muchas teorías en torno a este cuadro. De hecho, una de ellas dice que hay diferentes versiones del cuadro, unas en las que Adán está tocando el dedo de Dios y fue pucha. A ver, les muestro. Ay, sí, ¿por qué onda? A ver. Esperen, entonces hago esto. Chin, chin. Ver, raro. Ok, ya. Ya. Ahí sí deberían de ver. Listo. ¿Sí? Tenía minimizado el step. Listo. Entonces, aquí entonces estamos viendo, ¿no? La que habíamos visto anteriormente, que es el de las espadas. Y aquí ya entonces estamos observando como la composición pues que se está generando, lo que les decía, todas las diagonales están llevándonos a las espadas. ¿Listo? Y como entonces divide en dos la composición y a cada una de esas partes le hace como su propia composición, lo que les decía entonces de los triángulos. En la parte izquierda está generando una composición y en la parte derecha está generando otra composición. ¿Listo? Pero que todas esas, digamos, esas composiciones, mini composiciones, podríamos decirlo, juntas hacen una composición completa, ¿no? Una unidad. Y esta es entonces la pintura de las que les estaba hablando, de la que está, sí, con la que estaba hablando solo, no les estaba mostrando, que es pues una pintura de Miguel Ángel, como les estaba diciendo, no recuerdo si es de Miguel Ángel, pero que existen como ciertas teorías en torno pues a esta composición. Entonces una de ellas dice que este cuadro tiene como diferentes versiones, una en la que
Adán está pues haciendo contacto con los dedos de Dios, y otra que es la que pues estamos observando en este momento, que es la que no se tocan esos dedos, ¿no? Como que no hay contacto con los dedos. Mm, Personalmente, lo que yo he leído y he investigado pues acerca de esta obra, dice que Adán efectivamente hizo como su boceto, tocando los dedos de Dios, o bueno, por lo menos el índice ah, de Dios, de pues la representación figurativa de Dios, pero que esto a la iglesia, de hecho, al papa de ese entonces, que era pues el que decidía si la pintura estaba bien o estaba mal, dijo que la pintura no estaba bien, solo por el hecho de que Miguel Ángel los había dibujado o pintado con los dedos haciendo contacto. Mm, ¿Qué sucede aquí? Que para el padre entonces era importante que existiera como esta cuestión de el libre albedrío, en el cual pues debería demostrarse en la pintura, ¿no? Entonces la manera más clara de hacerlo era poniendo esas dos manos como sin tocarse, ¿no? Como sin generar ese contacto. Entonces, nada, lo que básicamente nos muestran es que el hombre tiene como la última decisión, por así decirlo, de creer o no creer, ¿no? Entonces, por eso es que los dedos no se tocan, porque está como, sí, la cuestión como del decidir. Cada quien pues decide, ¿vale? Y entonces en este punto, esa cuestión de los dedos, de esa pequeña sutileza, ese pequeño espacio que está ahí, es justo el centro de atención, ¿no? Como el punto que llama la atención, y a donde se dirigen absolutamente todas las vistas. De hecho, este es mucho más fácil de analizarlo porque se ve perfectamente como la diagonal o la horizontal que generan los brazos, ¿no? Entonces, esta sí es súper sencilla, y el punto pues está ahí puesto, ¿no? Está bastante claro. Y entonces tenemos aquí ya la última diapositiva, que nos habla es como otro ejemplo. Este es Degas, el autor, y nos habla entonces de otro ejemplo, el cual, como les decía, no solo este punto de atención o este punto de interés se genera por la forma o por el color o por el contraste. En este caso es de hecho la iluminación la que nos genera como ese punto de atención. ¿Cuál creen ustedes entonces que es el punto de atención aquí en esta pintura? ¿Qué es lo que más les llama la atención a ustedes aquí? El elemento más importante, por así decirlo, como si a donde se dirige la mirada de ustedes. No hay respuesta. ¿Qué creen? ¿Qué creen que es el punto central en esta pintura? ¿Qué es lo que más llama la atención? Bueno, espero todo bien, todo bien.
Bien, la bailarina, sí. Pero de la bailarina, ¿qué es lo más importante? El punto que más llame la atención de la bailarina. ¿Con qué se quedarían? Mientras lo piensan y mientras lo escriben, les cuento entonces que Degas es de hecho muy famoso por sus pinturas relacionadas como con el tema del ballet. Lo que hacía Degas por lo general era situarse como en estos lugares donde iban a aprender a bailar ballet chicas y él las pintaba. Entonces muchas de sus pinturas tienen esta temática. Entonces si buscamos a Degas, van a ver que sus pinturas por lo general contienen esta temática, ¿no? Entonces vamos a ver solo bailarinas en las pinturas de él, solo bailarinas de ballet, ¿no? ¿Listo? ¿Pensaron qué podría ser entonces el punto más importante de la bailarina? Porque si ya me dijeron que el punto como que llama más la atención en el cuadro es la bailarina, y sí, tienen toda la razón, pero hay algo muy importante en la bailarina que como que llama mucho más la atención. Bueno, ustedes dicen que las flores. Hay dos flores, ¿no? Hay como dos, dos divisiones, como dos flores, una aquí como en las cabezas, como en la cabeza, y otra como aquí. ¿Listo? Entonces, si dijeron que eran estas de la cabeza, pues entonces sí le atinaron. Aunque no es tanto las flores, sino es más bien la cara de la chica. Am, si nos damos cuenta, absolutamente todo mm, son como unas manchas ahí. Por ejemplo, miren la cabeza de esta chica, la cara, es una mancha ahí. Si lo vemos de lejos, podemos ver a la nena, pero si nos acercamos tanto, ya podríamos decir que es una nube o cualquier otra cosa, menos una chica, ¿sí? En este caso, lo único que está muy bien detallado, que tiene como mejor detalle, es justo el rostro de la nena. Entonces, esto ya hace que haya como un centro de interés o un punto de interés, el cual es justo el rostro de la chica. También porque es el punto como más iluminado, como al que más le llega la luz, al que más le pega la luz en la composición. ¿Listo? Entonces, nada, esos son como conceptos rápidos, como también básicos, por así decirlo, mm, de la composición en las artes plásticas y visuales. Entonces, esto es otro elemento que les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo a ustedes a la hora de crear pues su boceto, ¿no? Su mural. ¿Listo? Igual, fíjense que la semana pasada entonces estábamos observando, bueno, ejercicios pues como metodologías para crear, y en esta metodología entonces lo que estábamos haciendo era dividir el plano o la hoja que ustedes tuvieran en diferentes partes, ¿no? No sé cómo lo hayan dividido, pero entonces fíjense que hoy vimos también como ciertas maneras para dividir las hojas y de una u otra forma componer de una manera más armoniosa y más llamativa nuestro boceto, ¿no? Entonces esto de hoy pues como que complementa el ejercicio de hace 8 días. ¿Listo? Esto pues con la intención de que puedan crear su boceto mucho más lindo, mucho más llamativo, y que ese mural, mejor dicho, quede precioso. Vale, no sé si tengan preguntas entonces. ¿Algún comentario? Mm, que estuviéramos ¿en dónde? Allá pintando con ustedes, viendo cómo les queda de bonito ese mural.
Corrí claro. No, 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 no entiendo. Ajá. Ay, ¿saben qué? Mientras me, ay, ¿qué dice el lápiz? Mientras me escriben otra vez lo que no les entendí, me recuerdan las fechas que querían que les dijera a Eder y a Nicolás para ir. O sea, las fechas que me dijeron de que les gustaría pintar. Ah, ok, 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 ok. Sí, claro, ¿no? A mí también me encantaría que esta cuestión fuese presencial. Es mucho más divertido, de hecho, mucho más sano y mucho más entendible, podríamos decirlo, de una manera presencial, ¿no? Esto de la virtualidad afecta bastante el conocimiento. No digo que para mal, pero tampoco digo que para bien, ¿no? Todo pues también es bastante subjetivo como el aprendizaje, entonces pues a algunos les va bien de esta manera y hay otros a los que no les va tan bien. Entonces, nada, pues yo creo que, corréjanme, no, sino regálenme las fechas, porfa, o si no, se me pasa. Y no, lo que les iba a decir es que, nada, yo creo que, pues según lo que concreten, pues ustedes con Eder y Nicolás, pues nos podríamos ver allá para, pues, ayudarles también a pintar, ¿no? Y de esta manera pues también como explicar cositas de manera presencial, ¿no? Porque lo que les digo también del color es bastante importante, ¿no? Pero bueno, eso sí ya depende de lo que ustedes cuadren pues con los indicados. Yo vengo solo a apoyarlos aquí como en apoyarlas aquí como con algunos términos y algunas metodologías. Igual nada, si me invitan, seguramente allá estoy ayudándoles y explicándoles también cositas, conociéndolas también porque no, los píxeles no me dejan distinguirlas. ¿Vale? Listo. Entonces, nada, yo me comunico ahorita con Eder y con Nico y les cuento. Igual yo creo que lo mejor es decirles que las llamen para que pues ustedes también pues como que hablen mejor, ¿listo? Y nada, pues estamos ahí hasta la próxima. Yo creo que dentro de 8 días sí ya Orlandito puede dictar su taller. Si no, pues seguramente nos veremos nuevamente. Entonces, nada, gracias a ustedes también por participar y por aguantarme. Chao, que estén bien. Vale, vale, con mucho gusto.